Buenos días. Marcos 6, del 14 al 29. Del Evangelio de hoy. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado, y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías, y otros, en fin, afirmaban que era un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Herodes dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y prometió bajo juramento: Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿Qué debo pedir? La madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en atención a los invitados. Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. La soberbia, la lujuria, la estupidez y la cobardía es una mezcla de defectos de carácter verdaderamente odiosa y digna de analizar. Hoy nos encontramos con un rey chiquito, Herodes, que demuestra su soberbia haciendo un banquete con toda clase de invitados y manjares, para enaltecer su propio ego. A su soberbia, le agrega su lujuria, al pretender a su propia sobrina, 40 años menor que él. A su soberbia y a su lujuria, le agrega su estupidez, al ofrecerle a la hija de Herodías, la mitad de su reino, a cambio de absolutamente nada. A su soberbia, su lujuria y estupidez, le suma su cobardía, que le hace pensar que Jesús es la reencarnación de Juan, y su cobardía que le llevó a cometer un asesinato para no desairar a la muchacha y en atención a sus invitados. Lo importante para nuestro aprendizaje de hoy no es analizar a Herodes, sino analizarnos cada uno de nosotros en cuanto a estos 4 defectos de carácter. ¿Cuántas veces pensamos, decimos y actuamos alimentados por nuestra soberbia? ¿Cuántas veces toda clase de deseos impuros nos llevan a fantasear todo tipo de actos sexuales,
presos de nuestra lujuria. ¿Cuántas veces hemos permitido y permitimos que nuestra estupidez nos lleve a ofrecer y prometer cosas de las que luego nos arrepentimos y nos damos cuenta de nuestro grave error? ¿Cuántas veces nuestra cobardía nos ha llevado y nos lleva a cometer actos injustos, infames y desproporcionados, echando mano de una cadena de mentiras para no quedar mal con los demás y no enfrentar la verdad y la realidad? Que tengas uno de esos días de mucho autoanálisis, que te permita ser un poco mejor el día de mañana. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.